Hola con todos, todas y todes. Mi nombre es Agustín Grandes Mariño y soy el docente a cargo del curso Protección Internacional y Nacional de los Derechos Sexuales. En la sesión de hoy nos abocaremos al tema de la jurisprudencia nacional. Sobre el particular, analizaremos las siguientes cuestiones: la identidad de género en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la orientación sexual en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y sobre esa base estableceremos algunas conclusiones que espero les sean interesantes y relevantes para nuestra materia de estudio. Tenemos esta suerte de línea temporal que hemos trazado en el caso de la identidad de género en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y vamos a tener ahí tres grandes hitos, que son el caso Karen Mañuca, el caso PEMM y finalmente el caso Ana Romero Saldarriaga. Me detendré en cada uno de estos casos para justamente analizar algunas cuestiones sobre esta jurisprudencia tan interesante para el análisis de parte del Tribunal Constitucional. El primero de los casos que analizaremos es el caso Karen Mañuca, que es una decisión del 2006 del Tribunal Constitucional. ¿Qué nos dice el Tribunal Constitucional en esta decisión? Eh, si bien en esta decisión el Tribunal Constitucional reconoce que la identidad de un individuo puede ser sujeto de transformación, parte del establecimiento de contenidos estáticos y dinámicos. Señala que un componente dinámico de la identidad de un individuo, el derecho a la identidad de un individuo, puede ser el nombre, en el sentido de que el nombre puede cambiar, se puede transformar dependiendo de determinadas circunstancias, pero así no el sexo. El sexo, entiende el TC en esta decisión del 2006, que es un componente que no se puede transformar. Es un componente estático de la identidad en este vínculo rígido de biología y sexo que justamente revisamos en nuestras primeras sesiones y que establecimos también los límites que podía tener un entendimiento de este tipo, ¿no? Es así que frente a la solicitud de una mujer trans, como en este caso era Karen Mañuca, lo que el TC establece es declarar fundada la posibilidad de que Karen Mañuca pueda adecuar sus nombres en su documento nacional de identidad, pero restringe, digamos, la posibilidad de cambiar el sexo, justamente entendiendo o señalando, en este caso, nuevamente estamos hablando del 2006, que había, digamos, un componente como era el sexo que el TC consideraba en ese momento que era estático, ¿no? Que era un componente que no era posible de modificar porque respondía a una realidad biológica inmutable y que por lo tanto no podía acogerse ese extremo de la demanda para que eh, Karen Mañuca pueda adecuar en su documento de identidad no solo el nombre, sino también el sexo a su identidad de género, ¿no? Entonces tenemos ahí un caso en el cual, si bien abre la posibilidad del Tribunal Constitucional de que las personas trans puedan adecuar su nombre en este entendimiento de un componente dinámico de la identidad, sí hace una lectura bastante restringida del derecho a la identidad de las personas trans en el sentido de limitar el sexo a un entendimiento biológico, con los límites que hemos visto en las primeras sesiones que esto tiene, ¿no? Lo cual teníamos que la identidad de género no estaba siendo reconocida o tutelada del todo en el año 2006 cuando sale la sentencia del caso Karen Mañuca. Posteriormente, en el año 2013, tenemos una nueva decisión del Tribunal Constitucional, el caso PEMM. Aquí creo que hay dos niveles de análisis que es importante, digamos, tener en cuenta, ¿no? El primero es que lejos de ser una decisión que tuviera una naturaleza progresiva en el reconocimiento de derechos, recordemos que entre el caso Karen Mañuca y el caso PMM, habían 7 grandes años de diferencia. eh, Teníamos ya inclusive el caso Atala Rifo presente, digamos, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos hablaba y nos mencionaba a la identidad de género y a la orientación sexual como categorías protegidas. Es importante siempre recordar nuestros estándares internacionales.
Lo que el caso PMM, lejos, como mencionaba, de ser una progresión en el reconocimiento de derechos, supone un retroceso. Y aquí viene el segundo nivel de análisis, ¿no? Si Karen Mañuca había abierto una pequeña puerta para que parte de la identidad de género de una persona trans pudiera ser reconocido, el caso PMM la cierra por completo, porque lo que hace es establecer una valoración patologizante y transfóbica sobre las identidades trans. Lo que establece en una lectura, digamos, del sexo biológico de una manera muy, muy, muy restringida, y como les digo, muy, muy discriminadora, es que no era posible reconocer lo que para el Tribunal Constitucional era una enfermedad psicológica, una psicopatología. Es decir, no solo no había una tutela, sino había una valoración basada en discriminación, en prejuicio, sobre las identidades trans. Las identidades trans, en el caso PMM, son patologías. Y como eso, merecen un tratamiento psicológico y no digamos, una tutela por parte, digamos, de los entes jurisdiccionales. Importante recordar lo que mencionaba, ya teníamos el caso eh, Atala Rifo. Es decir, digamos, a diferencia del caso Karen Mañuca, en el que podríamos decir, oye, mira, aquí tal vez resuelven de manera parcial porque todavía no había un desarrollo convencional del que el Tribunal Constitucional pudiera, digamos, pudiera tener como referencia. El caso PMM es totalmente distinto. Si uno revisa la sentencia del caso PMM, que invito a revisar a todos y todas aquí en nuestro curso, se van a dar cuenta del sesgo patologizante de las entidades trans y abiertamente discriminador. Digamos, pensar en las identidades trans como enfermedades psicológicas, como psicopatologías, es justamente plantear, o sea, en un ámbito, digamos, tan importante como el Tribunal Constitucional, un criterio basado en discriminación y prejuicio. No en un criterio que reconociera las identidades, que reconociera la importancia y la identidad de género en la constitución del derecho a la identidad de un individuo. Por el contrario, una negación absoluta de las identidades trans a todo nivel, ¿no? Inclusive, digamos, en un uso incorrecto de terminología, eh, justamente en el desarrollo que hace sobre el contenido, digamos, el componente biológico del sexo, hace referencia al hermafroditismo como única variable de un tercer sexo, cuestiones que nuevamente no correspondían ni con el momento ni con el estado en el cual se encontraban estos desarrollos eh, a nivel de Corte Interamericana, pero también a nivel regional, como veremos en nuestra siguiente sesión, ¿no? Entonces, el caso PMM, en esta mirada patologizante y discriminatoria de las identidades trans, lo que dice es, no es posible tutelar esto. No es posible autorizar el cambio de nombre y sexo de una persona trans. Y lo hace, y nuevamente los invito y las invito a revisar la sentencia con una serie de confusiones terminológicas, en las que el propio TC dice, oye, no podemos tutelar esto porque tutelar esto sería reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Nuevamente una confusión de categorías de lo que es la identidad de género y lo que es la orientación sexual. ¿Qué tiene que ver la orientación sexual con la identidad de género, la tutela de la identidad de género de una persona? Digamos, creo que es una sentencia que revela de manera muy, muy grosera eh, un criterio como abiertamente discriminador, maquillado, digamos, con elementos jurídicos, ¿no? Entonces creo que es muy interesante analizarla desde esta perspectiva, digamos, crítica y reflexiva de justamente cómo una sentencia de una alta corte puede revelar, fuera, digamos, de los elementos jurídicos que la pudieran sostener. Nuevamente teníamos ya el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile. Aquí había la necesidad de no vamos a permitir esto y no lo vamos a permitir y este es el razonamiento que vamos a construir para impedirlo, ¿no? Nuevamente razonamientos no basados en ciencia, razonamientos basados meramente en discriminación y transfobia. Felizmente, el año 2016, el Tribunal Constitucional rectifica
la jurisprudencia que había establecido además el Tribunal Constitucional en el caso PMM, que era jurisprudencia vinculante. No solo resolvió el caso, sino estableció que ese era el criterio vinculante que de aquí en adelante se tenía que seguir en materia del reconocimiento de la identidad de las personas trans, ¿no? Sumamente preocupante porque cerró completamente la puerta de tutela. Y es por eso que yo digo que es muy importante pensar en los actores, las actores, les actores que deciden iniciar litigios para la tutela de sus derechos fundamentales, ¿no? Pensemos en Karen Mañuca, ¿no? Y cómo su proceso abrió una pequeña puerta, pero igual se mantenía un criterio muy, muy rígido en cuanto al sexo como componente estático de la identidad. Luego tenemos el caso PMM, donde esta voluntad de reconocimiento de derechos trae consigo una respuesta violenta por parte del Tribunal Constitucional a partir de criterios discriminatorios y transfóbicos. Y pensemos en la decisión de Ana Romero Saldarriaga, que a pesar de que existía ya una jurisprudencia que patologizaba su identidad trans, decide iniciar un nuevo proceso de reconocimiento de su identidad, tanto para la posibilidad de cambio de nombre como de sexo, ¿no? Y esto viene con una decisión, esto viene con valentía, viene con un enfrentarse, digamos, a decisiones que en primera instancia eran denegatorias porque existía la jurisprudencia del caso PMM, que era el criterio vinculante, pero que nuevamente, digamos, a partir de esta valentía, de este esfuerzo, vuelve a llegar al Tribunal Constitucional. ¿Y qué nos dice en este caso el Tribunal Constitucional? Lo primero es este reconocimiento del derecho a la identidad y cómo la identidad de género es un elemento constitutivo y constituyente, ¿no? Establece a su vez que digamos, el sexo no podía ser considerado un componente estático porque nuevamente existía la identidad de género de las personas y que eso permitía o tenía que abrir la puerta a la posibilidad de reconocer que el sexo como componente de un documento registral podía ser adecuado y modificado, y establecía como tercer elemento una vía procedimental para atender casos como el de Ana Romero Santarriaga, es decir, solicitudes de adecuación del nombre y el sexo a la identidad de género de las personas, ¿no? Sin dudas, un avance fundamental, porque además fue la nueva jurisprudencia vinculante, dejando de lado el caso PMM. Se estableció, digamos, la tutela de la identidad de género en nuestro ordenamiento nacional a la luz justamente de casos como Atala Rifo, eh, Duque versus Colombia, entre otros. Es un caso que se da, digamos, lamentablemente antes de la opinión consultiva 2417, por lo cual la vía que establece el Tribunal Constitucional es todavía la vía judicial, con todos los problemas y la dilación que eso supone, pero sin dudas es un avance porque reconoce y establece que la identidad de género existe en nuestro ordenamiento y tiene una tutela en nuestro ordenamiento, y es una tutela que va hacia nombre y a sexo, ¿no? Entonces es un avance fundamental y notable en esa materia, ¿no? Paso a leer el fundamento 17 del caso de Ana Romero Saldarriaga, que creo que va a ser muy interesante para todos, todas y todes. ¿Qué nos dice este fundamento 17? Existe consenso en señalar que el derecho a la identidad es, de un lado, el derecho a ser quien se es, a la propia biografía, y de otro, el derecho a ser percibido y reconocido por el otro como quien se es, el derecho a una proyección y al reconocimiento de una autoconstrucción personal, la cual, por lo mismo, no puede ser impuesta por nadie. Intentar imponer una identidad a alguien implica en los hechos negar a ese alguien y a la vida que quiere vivir y disfrutar. Qué fuerte, qué importante lo que nos dice el TC en esta decisión, ¿no? Lo que en el caso PM era justamente una imposición de tu identidad es esta, porque para mí solo existe esta, digamos, idea sesgada de la realidad biológica. Lo que está haciendo es imponer una identidad. Y lo que justamente lo que nos dice el TC en el caso Ana Romero Saldarriaga es, esto no es posible. Esto es vulneratorio, vulneratorio al derecho a la identidad, que tiene una dimensión mayor a esta idea, digamos, de identidad estática, dinámica o componentes estáticos y dinámicos, sino, digamos, que nos habla del derecho a ser quien se es. Y en ese derecho a ser quien se es está el derecho a ser percibido y reconocido como quien se es. Y eso es justamente lo que nos remite a esta idea y este componente de la identidad de género como elemento fundamental, ¿no?
no se puede tutelar el derecho a la identidad de una persona si es que no se tutela su identidad de género. Si es que esa persona no puede tener el derecho a ser reconocida en sus documentos de identidad por el otro como quien se es, desde esa perspectiva de autopercepción, de autoidentificación y autonominación que tiene la identidad de género, ¿no? Entonces, es una sentencia que evidentemente se enriquece de los avances, a diferencia del caso PMM, de los avances de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que toma, digamos, como fundamento también elementos mencionados a partir de la identidad de género como categoría protegida por la Convención Americana de Derechos Humanos, y justamente abre la puerta a reconocer que la identidad de género forma parte, digamos, de nuestro ordenamiento, merece una tutela y tiene una vía procedimental a seguir. Luego podremos revisar un poco alguna mirada tal vez más crítica hacia la sentencia del caso de Ana Romero Saldarriaga y algunas cuestiones que, como por ejemplo, ¿no? La decisión de no establecer la vía administrativa como la idónea, sino la vía judicial, y lo que eso suponía de cara justamente a lo que las personas trans tenían que luego iniciar en un proceso, digamos, judicial, ¿no? Con los costos y los tiempos que eso toma. Y muchas veces, además, sin una claridad por parte de muchos jueces y juezas de cómo atender casos en los que en principio la autonominación debería ser lo único que se tome en cuenta, ¿no? Esta idea de la carga de la prueba, ¿no? Otra cosa, digamos, también que podemos también mencionar en este momento de nuestro análisis, es que justamente, digamos, uno pensaría, oye, qué importante y qué, digamos, valiosa esta decisión, ¿no? Una decisión del 2016. Eh, pero lo que es curioso también de esta decisión es que el TC no establece en su decisión que RENIEC está obligado a iniciar el proceso de cambio de nombre y sexo, digamos, para adecuarse a la identidad de género de Ana Romero Salarriaga, sino lo que establece es, digamos, la vía constitucional no es la vía, sino tienes que ir por un proceso sumarísimo en lo civil. Entonces, no te voy a, digamos, autorizar el cambio ahorita, pero sí te voy a autorizar que tengas una vía en la que, evidentemente, las consideraciones que he desarrollado se van a establecer, ¿no? Entonces, de alguna manera dilata en exceso lo que ya era, digamos, una disputa bastante amplia en relación al reconocimiento de la identidad de género, pero tiene estas cosas positivas que hemos resaltado en nuestra exposición. Entonces vamos ahora, digamos un poco recordando la diapositiva pasada, tenemos una suerte de evolución, ¿no? Karen Mañuca nos abre una puerta en relación al cambio del nombre, el caso PMM la cierra por completo, pero el caso Ana Romero Saldarriaga ya reconoce la identidad de género como elemento constitutivo y constituyente de la identidad de las personas, ¿no? Vamos ahora con cómo ha sido desarrollada en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional eh, la orientación sexual, ¿no? Aquí es muy interesante, digamos, porque tenemos dos casos muy similares, el caso Ugarteche y el caso Susel Paredes, ¿no? ¿Por qué son similares? Porque se trataban de matrimonios entre parejas del mismo sexo celebrados en el extranjero que querían ser, digamos, adecuados a la legislación nacional, es decir, que tuvieran efectos en nuestro ordenamiento nacional. Un acto celebrado en el extranjero que pudiera, digamos, ser reconocido también en nuestro ámbito nacional. Sobre eso, el Tribunal Constitucional lamentablemente tuvo dos decisiones que fueron denegatorias de derecho, ¿no? En el caso Ugarteche, nuevamente partiendo de una mirada discriminatoria, lo que se menciona es que como se tratan de actos celebrados en el extranjero, se tiene que ver si es que nuestra Constitución y las leyes autorizan ese tipo de, digamos, de reconocimientos y que sobre esa base, digamos, iba a ser la decisión, ¿no? Y que justamente lo que entiende el TC es como que, oye, acá hay una mirada hacia la composición de la familia basada en hombre y mujer, y el matrimonio también basado en hombre y mujer, entonces, por lo tanto, reconocer algo que va en contra de nuestra propia constitución es un imposible jurídico, ¿no? El caso de Susel Paredes profundiza esa mirada discriminatoria por parte del Tribunal Constitucional y lo que hace es ir un paso más allá. Y se los comento en estos minutos que tenemos en esta sesión. En el caso de Susel Paredes, lo que el Tribunal Constitucional dice, oye,
No solo que hay que ver la Constitución, sino hay que ver los tratados internacionales. ¿Qué dicen los tratados internacionales sobre la protección y garantía, digamos, del derecho de las parejas, ¿no? Al matrimonio? Entonces comienza a hacer un repaso de lo que las convenciones dicen sobre el matrimonio. Y por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos hace mención a la unión entre hombre y mujer. Unión entre hombre y mujer. La convención se hace en el año, digamos, se redacta en los años 60. Pero el TC lo que dice es, oye, miren, la Convención Americana sobre Derechos Humanos hablan de la protección de la unión entre hombre y mujer. Entonces, yo no puedo reconocer un hecho que va en contra de la convención. Y como la convención, de acuerdo a la cuarta disposición complementaria final, tiene rango constitucional, yo no puedo ir en contra de mi constitución. Esto es problemático por dos niveles. En un primer nivel, porque lo que la Corte hace, perdón, lo que el Tribunal Constitucional hace es una mirada sesgada al derecho internacional y al derecho internacional de los derechos humanos, porque dice, oye, mira lo que dice la literalidad de la convención, pero no toma en cuenta la opinión consultiva 2417, no toma en cuenta el caso Talarrifo, no toma en cuenta la diversa jurisprudencia que hemos mencionado en materia de protección de identidad de género y orientación sexual. No existe. Solo existe la literalidad de la convención que se hizo en los años 60 y sobre la que la propia Corte ha dicho que entender e interpretar, digamos, la literalidad de la convención no guarda relación con la progresividad en el reconocimiento de derechos que se da justamente a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no creo que esto, digamos, y esta es una valoración muy, muy propia que comparto igual con ustedes, no creo que, digamos, el Tribunal Constitucional desconociera la progresividad y el carácter vinculante que tiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y como la propia Corte ha dicho, oye, entender desde la literalidad de artículos como este no es, digamos, es vulneratorio al principio de igualdad y no discriminación. Y lo sabía, pero la decisión del tribunal era no vamos a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Lo segundo que hace, ya luego les mencioné una tercera cuestión que termina siendo más también anecdótica, pero también preocupante, es justamente mencionar que, oye, no solo como está establecido en la Constitución, está establecido en nuestras leyes y en nuestra Constitución por tratados internacionales de derechos humanos, para que en el Perú se pueda reconocer el matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo, no solo se necesita una modificación del Código Civil para adecuar los artículos de matrimonio al Código Civil, sino se necesita además, miren qué preocupante, una reforma constitucional, para que constitucionalmente esté establecido que el matrimonio puede ser entre hombre y mujer y también entre parejas del mismo sexo. Porque esto es sumamente preocupante, porque nuevamente eleva la valla de lo que ya de por sí es un tema bien complejo de resolver en materia en sede legislativa, ¿no? Si ya de por sí encontrar los consensos para una mayoría simple de modificación del Código Civil puede ser complejo, establecer una mayoría calificada que justamente nos remita a 87 votos o más para la modificación en dos legislaturas de la Constitución, hace que, digamos, un poco en la composición política que tiene nuestro país, sea casi un imposible, digamos, tutelar y garantizar el matrimonio igualitario en nuestro país. Entonces, no solo niega el derecho, digamos, de parejas como, o casos como el de Susel Paredes o el caso de Arteche, sino que además coloca la valla sumamente alta para que sea casi imposible que en nuestro país una modificación legislativa reconozca y tutele la igualdad, perdón, el matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo, ¿no? Porque así se generaran los consensos para, digamos, una reforma del Código Civil. El argumento que se plantearía inmediatamente, no, el TC ya ha dicho que esto es reforma constitucional, sí o sí. Miren qué preocupante, qué complejo, ¿no? Y cuando, digamos, porque es algo que también se menciona en ambos casos, y sobre todo en el caso de José Paredes, en cuanto al fundamento de la demanda, oye, existe la opinión constitucional 2417, ya te ha dicho, digamos, que no puedes establecer tratos discriminatorios en materias como justamente el matrimonio. ¿Y qué es lo que dice el TC sobre la opinión constitucional 2417? Que es una suerte de reflexión ideologizada
y que no tiene ningún valor, ¿no? Qué preocupante, ¿no? Qué preocupante cómo eh, una alta corte como el Tribunal Constitucional prioriza, digamos, sus miradas discriminatorias a un ejercicio acorde, digamos, al derecho, ¿no? Acorde a un control de la convencionalidad que ha sido, digamos, ya realizado por el propio Tribunal Constitucional y desarrollado por el mismo, sino lo que priman son los criterios discriminatorios de los entonces integrantes de ese Tribunal Constitucional que falló en el caso Guartechi y en el caso Dulce Paredes, ¿no? Con eso tenemos algunas conclusiones que quería compartir con ustedes, ¿no? La primera, eh, sí es, digamos, un problema tener una ausencia de legislación sobre matrimonio igualitario e identidad de género, ¿no? Porque obliga a las parejas del mismo sexo o a las personas trans a tener que recurrir a vías judiciales en las que lamentablemente todavía los sesgos, los prejuicios discriminatorios todavía están muy, muy, muy presentes, ¿no? Entonces, preocupa, digamos, que digamos, la salida legislativa sea también compleja de alcanzar de acuerdo a nuestro contexto político actual, y preocupa que, digamos, de parte del TC, sobre todo en materia de orientación sexual y también en materia de identidad de género, porque no exhortó al Congreso a legislar sobre la materia, existe una mirada nuevamente que dificulte la posibilidad de viabilizar esto en sede legislativa. La jurisprudencia del TC en el reconocimiento de matrimonios celebrados en el extranjero, como les mencionaba, es sumamente preocupante y además se aleja de los estándares internacionales de derechos humanos. A diferencia de el caso Ana Romero Solarriaga, donde sí hay un reconocimiento de la identidad de género a la luz de cómo hasta ese entonces se había desarrollado la identidad de género en el espacio convencional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sobre todo en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Esta ausencia de legislación, como mencionaba, es sumamente preocupante, es negadora de derechos y nos habla de una reflexión mayor de qué es lo que está pendiente en materia, digamos, no solo de protección judicial, sino en la protección en otras dimensiones del Estado en materia de identidad de género y orientación sexual. Algunas referencias bibliográficas que quiero compartir con ustedes es la sentencia del Tribunal Constitucional Expediente 2273, la sentencia 0139-2013, la 6040-2015, la 1739-2018 y la 2653-2021, ¿no? La 2005 es el caso Karen Mañunca, la 2013 es el caso PMM, la 2015 es el caso Ana Romero del Saldarriaga, la del 2018 es la sentencia el caso Ugarteche y finalmente la 2653-2021 es la sentencia del caso Susel Paredes, ¿no? Con eso cerramos nuestra sesión de hoy agradeciendo la atención de todos, todas y todes. Hasta una próxima sesión. Un gusto.